Primer día de Hanukkah, entonces. Quiero platicarles un poquito de la profundidad de Hanukkah, que tiene que ver eh, con varias preguntas como por qué se hace esto, si no viene en el Tanaj, ¿no? O sea, no viene en... Ay, perdón, estoy un poco resfriado, mucho frío. Si no viene en el Tanaj, ¿no? Si no viene en el Antiguo Testamento. Entonces, una cosa interesante es que en el Rambam Maimónides llega al punto de decir en Yad HaZakah que aun si no tienes para comer, deberías rentar o vender tu ropa para conseguir velas, bueno, para conseguir el aceite o el combustible para la vela de Hanukkah. Entonces eso es muy raro. ¿Por qué sería algo tan grave no hacer Hanukkah? O sea, no celebrar Hanukkah. Entonces eso me lleva como a la pregunta, o eso me llevó a la pregunta del qué es tan importante Hanukkah, a, a, a qué nivel debemos llegar para poder hacer de Hanukkah una celebración importante. Entonces, el principio de Hanukkah es este, ¿no? En arameo sería Persome de Nisa. Persome de Nisa significa la publicación del milagro, ¿no? Entonces, el Rambam también, o sea, porque me interesaba de dónde viene esa idea, por qué Maimónides pone tanta atención y entonces para él, ¿qué significa? ¿No? Y estamos hablando de alguien que abiertamente se le considera como una de esas autoridades fuertes que puede codificar una alhaja a ese nivel. Es decir, que si él dice que eso es así, entonces nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos por qué es así, a pesar de que podemos discernir que a lo mejor está equivocado o alguna cosa así, está a un nivel que nosotros podemos decir, ah, espérate, ¿no? Finalmente su obra es tan fuerte, Mishneh Torah es tan fuerte, o Yad HaZakah, o lo que sea, es tan fuerte que podemos cuestionarnos un poquito y preguntarnos por qué hizo eso. Entonces, una, una obra que hace, digamos, que hace comentarios al Rambam es ¿cómo se llama? El Magid Mishneh Torah, que es, digamos que es una guía al Mishneh Torah, es una guía a la codificación que hizo Maimónides y la hizo Vidal de Tolosa, que en su momento fue un jajam importante de España, es decir, alguien que vivió en una época muy cercana al Rambam, entonces podía, digamos, eh, redondear las ideas del Rambam de forma efectiva, ¿no? Pero entonces, él trae como una fuente, una Gemara, donde dice que Rav Huna, que es uno de los grandes sabios de la Gemara, dice es que el meticuloso con Hanukkah tiene, ¿cómo se llaman? Talmidei Jajamim como hijos, ¿no? O sea, ¿qué significa? Talmid Jajam es la traducción exacta es estudiante sabio, es un estudiante de la Torah, es decir, alguien que busca la sabiduría, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, pues sí, pero también si haces Shabbat, o si eres meticuloso con Shabbat, también, bueno, de nuevo, ¿por qué Rav Huna dice eso, no? O sea, tenemos que ir como tejiendo todas nuestras dudas para llevarnos a alguna parte. Entonces, primero que nada, ¿qué es un Talmid Jajam? Esa es la medida del éxito en el judaísmo. O sea, en el judaísmo, el exitoso, el verdadero exitoso es aquel que ha logrado que sus hijos lleguen a ser amantes, digamos, de lo que Dios tiene que decir. Que hijos, digamos, o un Talmid Jajam sería el que ve el mundo, no es el que conoce el Talmud al derecho y al revés o alguna cosa así. Es alguien que intenta resolver su vida con respecto a lo que Dios tiene para ofrecerle, ¿no? Tiene digamos, unos lentes de Torah para ver el mundo, ¿no? Que su vida madura y crece y continúa conforme a la instrucción de Dios. Entonces esa es la medida del éxito. Significa que una, eh, una casa, o según Rafuna o según todo esto que está, o sea, toda esta cadena, una casa que es meticulosa con Hanukkah, te va a llevar a que tus hijos sean exitosos. Y por tanto, regresando a Maimónides, dice que es una de las mitzvot
más amadas del pueblo judío. Si eso es así, pues más o menos lo es, ¿no? O sea, hay gente que no va, ni siquiera hace Shabbat, pero celebra Hanukkah. Entonces, es algo raro, ahí hay algo propio, ¿no? Y entonces tenemos que analizar también la otra parte, no solo quedarnos con este pequeño elipse, digamos, entre Rav Huna y Vidal de Tolosa, ¿no? Sino la pregunta es, ¿qué hace que Hanukkah sea, como dice Maimónides, la mitzvah más amada, ¿no? Porque además, de nuevo, es una mitzvah que no viene del Tanaj, ¿no? O sea, que no viene del Humash. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora, Maimónides lo que hace es que cuando habla de Hanukkah, tanto en Yad HaZakah como en Mishneh Torah, siempre la coloca junto a Purim. Y tiene sentido. O sea, uno inmediatamente diría, ok, Hanukkah y Purim son fiestas, son mitzvot, que no están dentro del Humash, que no las mandó Dios, sino que son mitzvot de hombres, ¿no? Es decir, ¿quién manda a celebrar la fiesta de Esther? El libro de Esther. Esther y Mordejai mandan la carta, o sea, un rollo llamado Megilat Esther, y es ratificado eso por los sabios de Jerusalén que regresaron del exilio y están construyendo el templo, ¿no? Zorobabel, Esdra, Nehemías, etc. Hanukkah entra en una situación similar y Hanukkah además, otra diferencia, es que ni siquiera tiene una Megilá. No leemos Hanukkah, ¿no? Ambas fiestas tienen este principio, persume de Nisa, publicar el milagro. Entonces, ¿por qué hacemos una fiesta de Purim? Para celebrar, para publicar la idea de que nos salvamos del genocidio, ¿no? Es decir, Amán el malvado, Amán el Rasha, quería destruir al pueblo de Israel. Entonces, terminó muerto, ¿no? Y se celebra eso con primero un ayuno y luego una fiesta. Ese ayuno es un ayuno nacional, todo el mundo hace ese ayuno, y la fiesta todo el mundo la hace. Y esos son los dos mandatos, bueno, de los dos mandatos públicos, digamos, además de los regalos y ¿cómo se llama? Matanot Levionim, regalos a los pobres, tzedakah, digamos, pero se hacen esas dos cosas. Y por tanto esas dos cosas publican el milagro, ¿no? Y bueno, ¿por qué los judíos celebran una fiesta en ese día? Y se lee la Megilá. En el año del rey Ahashverosh, ¿no? En los tiempos del rey Ahashverosh, él es Ahashverosh, rey de Persia, de 128 provincias, etcétera, etcétera. La lectura de la Megilá es otra de esas mitzvot, es un mandamiento. Se lee la mitzvah, se lee la Megilá, se lee el rollo, el libro de Esther, se hace el ayuno, se hace la fiesta, se dan regalos, etcétera, etcétera. Se hace esa fiesta es una publicación de ese milagro. Okay. Hanukkah es otra forma de publicar el milagro. Ahora, ¿qué es publicar? ¿No? Para saber qué es publicar, necesitamos entender dos conceptos distintos. Uno de ellos se llama tzanua y otro se llama mustar. Tzanua, de ahí viene la palabra tzeniut, ¿no? Por ejemplo, que una mujer se tape determinadas partes del cuerpo, tzeniut, así le llamamos, ¿no? Y la gente lo traduce por modestia. Que un hombre se tape ciertas partes del cuerpo le llamamos tzeniut también, o sea, pero bueno, generalmente lo relacionamos con las mujeres. Ahora, también existe este otro, leastir, el verbo leastir, ¿no? Que significa esconder. Tenemos un principio que es que Dios ester panim, que significa que esconde su rostro. Dios esconde su rostro, ester panim, y entonces tenemos dos términos para esconder, ¿no? Tzanua, mustar, escondido. Ambas cosas significan escondido. Entonces necesitamos saber cuál es la diferencia entre una y otra.
¿no? Estamos intentando como trazar todos como los espacios, digamos, para saber de qué se trata Hanukkah en sí mismo. Entonces, Tsanua, o lo que es Tsanua, o Tseniut, o Leatznia, que es el verbo, cuando cuando alguien esconde, cuando usa el término, esa es la escondida, cuando alguien usa el verbo leatznia, está escondiendo algo que está hecho para ser escondido. Cuando alguien leastir, usa el verbo leastir, está escondiendo algo que está hecho para ser revelado. Esas son las dos diferencias. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando algo está mustar, cuando algo está escondido, nosotros al estudiarlo se revela. Por ejemplo, Kabbalah también se llama Jochmat Anistar. O también la Gemara es Jochmat Anistar, la sabiduría que está escondida. Pero está escondida para que sea buscada, para que sea revelada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contrario a mustar? Galui, ¿no? O nigle, es decir, algo revelado. Pero ese revelado, algo nigle o galui, de ahí proviene la palabra galut. Galut significa diáspora. Una diáspora, la gente que está de frente al mundo está expuesta, ¿no? En vez de escondida, ¿no? Lo contrario a nistar es galui. No, nada más para que sepamos. Okay. Entonces, tsanua es algo escondido que debe estar escondido. Algo mustar es algo escondido que debería estar revelado. ¿Okay? Esa es la diferencia entre esos dos conceptos. Y eso hace mundos paralelos, ¿no? Cuando tienes algo abierto y cuando tienes algo que tienes o que debería estar abierto y algo que debería estar escondido, ¿no? Ok, por ejemplo, el alma, la neshama, está tsanua, está escondida y debería seguir escondida. No hay forma de revelar el alma. Y eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Imagínense que el alma se pudiera ver. Que tú pudieras ver el alma de los demás. ¿Qué pasaría? Pues que habría muchísima gente. Habría muchísima gente que buscaría publicar en Instagram las fotos de su alma. Hay gente que llevaría a cirugía plástica su alma. Hay gente que llevaría al mecánico su alma. Estaríamos obsesionados con el alma. Y sin embargo, el alma es más bien algo que la gente no se preocupa de ella, ¿no? Entonces, el alma está interesante. Impacta, ¿no? El cómo es el alma impacta sobre todo lo demás, pero no se ve. De esa misma manera, nosotros podríamos decir, bueno, Dios está escondido, ¿no? Pero Dios está escondido ¿de qué manera? Ester panim, mustar, es decir, Dios está escondido para ser revelado, el alma está escondida para no ser revelada, ¿no? Dios, como no se le puede ver, o sea, a Dios no se le puede ver, pero se le tiene que buscar. Por ejemplo, un niño chiquito. Tienes niños y entonces juegan a las escondidillas, ¿no? Si un niño se esconde y el otro niño no lo busca, así de, ya me puedes buscar. Y el otro, sí, buena suerte, bye. El niño escondido queda devastado, ¿no? No está jugando, o sea, no hay una desconexión. Eso es lo mismo con Dios. A Dios hay que buscársele, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es la razón por la cual Dios no es visible? Imaginemos entonces, ¿cómo sería un Dios visible? Habría colas para ver a Dios. Habría corrupción para ver a Dios. Entonces tú buscarías darle un soborno, una mordida a alguien, un soborno a alguien para que te adelantara en la fila para ir a ver a Dios, para ir a pedirle algo.
O sea, esa sería la cuestión. No, a Dios es por otro lado, ¿no? Entonces, tenemos eso, el mundo de lo abierto, de lo público, y el mundo de lo escondido. Ahora, quiero llevarlo un poquito a Shabbat, ¿no? Porque tenemos velas, tenemos tal, ¿no? Shabbat funciona muy bien como ejemplos o como paralelos para entenderlo aquí. ¿Quieres quedarte, amor? ¿Con ella? No pasa nada si se oye. No, no molesta. No pasa nada. Ok, a ver. eh, y bueno, lo escondido, sea lo tzanúa o lo mustar, aunque esté escondido, se siente su impacto sobre las cosas. Por ejemplo, Dios que está escondido de forma mustar, se siente el impacto de Dios continuamente, ¿no? También el alma. Si tu alma es de X o Y forma, se siente sobre las demás personas o sobre las cosas que haces. Pero si fuera de otra manera, o sea, si fuera un alma fea, se va a sentir sobre las cosas y se va a sentir sobre las personas. Entonces esas cosas que están escondidas de todos modos tienen un impacto afuera, ¿va? Ahora, quiero llevarlo a Shabbat. En Ilhot Shabbat, es decir, en las reglas de Shabbat, en las leyes de Shabbat, podemos observar algo bien interesante, que son los distintos dominios. Reshuta Yahid, dominio privado; Reshuta Rabim, dominio público. Entonces, la primera Mishnah del Masejet Shabbat, del tomo de Shabbat del Talmud, habla de esto, de los dominios. Famosísima Mishnah con la que inicia: si un hombre está parado dentro de un dominio privado y llega alguien de un dominio público y le extiende la mano con una cosa y él la toma, entonces ¿quién está rompiendo Shabbat? ¿No? Alguien está dentro de su casa, el otro está fuera de su casa, extiende la mano y se lo entrega en la mano. ¿Quién de los dos está rompiendo Shabbat? Si esa persona, la persona que está dentro, el hombre rico, el de la casa, saca, o más bien el hombre de la casa, saca su mano y se la da en la y le da en la mano la cosa al pobre, ¿quién está rompiendo Shabbat? Esa es más o menos la Mishnah. Entonces, ¿qué nos enseña esa Mishnah? Los dos dominios, el dominio privado y el dominio público, ¿no? Estos dos dominios realmente nos van a servir para entender el contexto en donde se está moviendo Hanukkah y el contexto donde se mueve Shabbat, ¿no? Ahora, la segunda Mishnah que se estudia en Shabbat, en el tratado de Shabbat, se llama Bameh Madlikin, que significa cómo encender las velas, qué velas funcionan para encenderse. Es decir, está relacionado tanto esa idea de los dos dominios, el dominio público y el dominio privado, con las velas de Shabbat, ¿ok? Y a la vez, ¿qué son las velas? Las velas son lo que inicia y termina Shabbat, son los símbolos del inicio y del final de Shabbat. Uno inicia Shabbat prendiendo las velas de Shabbat, uno termina Shabbat haciendo Avdalah, prende una vela enrollada, digamos, y la apaga con el vino de Kiddush, ¿no? Esas son las dos cosas que separan el mundo Hol, el mundo profano, del mundo sagrado de Shabbat, ¿no? Shabbat de Hol de Shabbat. Entonces, de esta misma manera existe una diferencia también entre el mundo privado, el dominio privado y el dominio público, ¿no? De nuevo, la primera Mishnah nos enseña sobre dominios físicos y la segunda nos habla de lo que separa Shabbat del resto de la semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Talmud, en el Yerushalmi, en el Talmud de Jerusalén, nos dicen que alguna vez se consideró, Hazal, los sabios de Israel, consideraron prohibir hablar en Shabbat. Dado que era imposible, mejor no lo hicieron. Pero era un momento en que eso pudo haber sucedido en algún momento. ¿Por qué? Porque Shabbat tenía que ser no algo
público, sino algo privado, algo para que uno estuviera sentado y estuviera pensando en Dios. Un día entero dedicado completamente a Dios, en donde no te ibas a comunicar con las demás personas. No significa que eso es lo que haya que hacer, pero en algún momento se consideró, ¿no? Como una legislación propia de Rabanán, de rabinos, ¿no? Ahora, mucha gente paga millones por retiros que tienen ayuno de palabras, por ejemplo. O sea, no es algo raro, no es algo, o sea, es algo que nos permitiría, digamos, eso, ¿no? El tener contacto uno con Dios y nada más, ¿no? O uno, en esos casos son uno con la naturaleza, pero bueno, es algo así, ¿no? Y es diferente, por ejemplo, a Yom Tov. Yom Tov es un día de fiesta en donde cocinas. La diferencia entre Shabbat y Yom Tov es que en Yom Tov puedes encender fuego y cocinar. ¿Por qué? Porque Yom Tov está hecho específicamente para que te reúnas con gente, ¿no? Entonces es una dimensión distinta. Shabbat es esa dimensión en donde es lo privado, en ese dominio privado, ¿ok? Ahora, ¿cómo se llama algo tzanúa, algo tzanúa que se revela? O sea, cuando revelas algo que es tzanúa, eso se llama pritzutz. Pritzutz significa romper barreras, ¿ok? Algo que no está hecho para ser revelado causa vergüenza, ¿no? Pero cuando expones, cuando revelas algo que está mustar, de nuevo estamos en Tzanua y mustar, cuando revelas algo que está mustar, se llama pirsum. Algo pirsum es algo publicado. ¿Y qué provoca? Una buena sensación, orgullo. Pritzutz es algo negativo, pirsum es algo positivo. Esa es la diferencia. Algo tzanúa que está hecho para estar oculto, cuando se revela causa vergüenza, porque estás rompiendo esas barreras. Algo mustar, algo que está escondido para ser revelado, va a causar buenas sensaciones, ¿no? Es algo público, ¿no? Si expones el cuerpo de alguien en público, causa vergüenza. Si expones el logro de alguien en público, causa orgullo. El orgullo del bueno. Ok. De nuevo, tenemos lo que es Esther Panim, ¿no? Esther Panim, Dios esconde su rostro. Entonces nos está diciendo que es Esther, no Tzanúa. Por tanto, ir a buscar a Dios, como si, de nuevo las escondidillas, y revelarlo al público es algo positivo. ¿De acuerdo? Ahora, Persume de Nisa, es decir, revelar un milagro, la acción de Dios, la acción extraordinaria o para nosotros extraordinaria de Dios, no es relaciones públicas. No estamos hablando bien de Dios nada más. Con Moshe, ¿no? Hubo Esther Panim. ¿Cómo? Cuando lo del. Cuando lo de la zarza de fuego y eso. Por un momento Dios ocultó el rostro de Moshe, ¿no? Bueno, Dios ocultó su rostro de Moshe, de Moisés, pero no su espalda. O sea, ¿te refieres a eso? Ajá. Y él pasó para que viera su espalda. O sea, él está revelando una parte que es posible revelarla, pero el rostro de Dios, en este caso sería Tzanúa, porque no está hecho, porque en el caso de que sea revelado, Moshe muere. Ah, ¿Ok? Va. Ahora, de nuevo, importante. Revelar un milagro o revelar la acción de Dios no es relaciones públicas. Relaciones públicas implicaría hablar de una persona para que tú conozcas al respecto de esa persona. ¿Ok? Esto no es así. El persume de Nisa, esa es mi hija que ha descubierto nuevos sonidos. El persume de Nisa de Hanukkah no es hablar bien de Dios. O sea, no es que tú te digo, Dios hizo esto y no sé qué. Publicitar. Sí, no es relaciones públicas. Esta idea es revelar la esencia de Dios.
Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, hay una gente, hay un negocio, un buen negocio en México y lo llevamos a Oaxaca y entonces hablo de él y etcétera. Y ahora saben que existe ese negocio, ¿no? Es cómo, cómo haces que el, el NES, el milagro, esté presente en ese momento. Esa es la idea, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer que lo veas tú mismo? Esa sería la ¿Cómo idea. hacer que lo veas tú mismo? Ajá. Entonces, bueno. Sentirlo, ¿no? Ah, exacto, exacto, sentirlo. Entonces, el 25 de Kislev, que iniciamos esta mitzvah o este encendido de velas, no es un, no es un ritual conmemoratorio. Se dice así, conmemoratorio. No sé, conmemorativo, perdón, de hace 2000 y pico años, ¿no? O sea, no es eso, sino que es revivir el momento. Y para revivir el momento tenemos que entender que es un nes, que es un milagro. La palabra nes, que es milagro, también significa estandarte en hebreo, ¿no? Entonces necesitamos levantar un estandarte. Esas son las velas, son un estandarte. Estamos levantando ese estandarte. Ahora, nes como tal, el milagro es un estandarte de Dios. Dios levanta un estandarte en ese lugar para que reconozcas que ese es un territorio donde Él está, ¿no? Hijo, sí, porfis. Eso sí, sí distrae. Entonces, bueno, de nuevo, sí, Hanukkah. Si no guardamos Hanukkah, Hanukkah no nunca existió. Y ese estandarte jamás se levantó, ¿no? Ese pequeño milagro, ¿no? De los de los Koanim, de los sacerdotes, de los macabeos, que encontraron ese pequeño, digamos, ese envase, ese frasco, gracias, ese frasco de aceite, pues no pasa de ser un simple... eso también dijo, porfis. O sea, no, y lo sabe prender además, el otro también dijo. O sea, nada más quítaselos. Gracias. Entonces, ese estandarte, ¿no? Sigue existiendo gracias a que nosotros prendamos la januquilla, ¿no? Para eso esa es la idea. Entonces, otra cosa interesante, ¿dónde está la januquilla? ¿Dónde se pone la januquilla? No se pone en el mercado, no se pone en la calle, se pone en el hogar para que lo vea el público, ¿no? Y eso tiene que ver también con la forma en que funcionó. Ay, qué horror esto. Entonces, la regla, la alhaja es, hay que ponerla del otro lado de la mezuzá, en una casa. Ahora, esto originalmente son casas, que es el edificio de la casa, luego hay un espacio, hay un patiecillo, y luego está lo que divide la casa, el portal, digamos, lo que divide la casa de la calle. Entonces tú tienes una puerta, esa puerta va a tener una mezuzá y del otro lado va a estar la januquilla, ¿no? Entonces la mezuzá está íntimamente relacionada con Hanukkah, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces tienes lo interior y lo exterior. Y eso es muy importante saber dónde radican. Y esto va a ser lo que sigue va a ser un pequeño ataque a cómo conducimos nuestra vida, principalmente a cómo la conduzco yo en mi vida. Ahora, el hogar es un reshuta yahid. El hogar es un dominio privado, ¿no? El hogar está bajo ataque. ¿Quién ataca al hogar? La televisión, el celular, la computadora. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todas estas cosas poseen las cosas, dentro de ellas radica el mundo de afuera. Estamos invitando al mundo de afuera a quedarse en casa y no estamos haciendo del ambiente de la casa un hogar, sino trayendo todo lo que está afuera, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tienes alguien que está acostado en su cama con el celular. ¿Él dónde está? ¿En un dominio privado o o en el dominio público? Está en el dominio público. O sea, él está en el celular y lo que está recibiendo no es lo que hay en la casa, está recibiendo lo que está hecho fuera de la casa para entrar dentro. Entonces tu hogar se va desapareciendo y no vives ya en un hogar o en un dominio privado, vives en la calle. Y ese es un problema, ¿no? Eh, por ejemplo, en muchos salmos y en muchas partes de Torah y Tanaj viene el estar sentado, ¿no? Bienaventurado aquel que no se sienta en tal lugar o que el que se sienta en el consejo de los sabios, etcétera, etcétera. ¿Por qué sentado? ¿No? Porque entonces significa que está... ¿Qué pasó? Ah, significa que está permitiendo que su alma se vaya desarrollando. Es como un niño, el niño donde crece realmente, crece en su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el, el, el mundo de afuera está hecho para las distracciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo haces olvidar a alguien? Multitasking. Es decir, hacer muchas cosas al mismo tiempo te hacen olvidar realmente cosas. Entonces, tú no pierdes las llaves o no te acuerdas dónde dejaste las llaves. ¿Por qué? No porque tengas amnesia, no porque tengas Alzheimer. Te olvidas porque estás pensando en otras cosas. Entonces, ¿cómo es el mundo de afuera? ¿Cómo es el dominio público? Tienes todo el tiempo publicidad, tienes todo el tiempo cosas, no te vayan a atropellar, si estás manejando tienes que fijarte aquí, tienes que fijarte acá, y si las luces, y si esto y el otro, y cuando des vuelta tienes que... Todo eso. El mundo de afuera está hecho así, y el mundo de afuera funciona de esa manera, siempre ha funcionado de esa manera, y si no fuera así, serían también los animales que te pueden atacar, o etcétera, etcétera, El ¿no? camino. Entonces, ¿cómo te sales de eso? O sea, ¿cómo sales de un mundo donde estás continuamente afligido por la atención que tienes que cumplir para poder sobrevivir continuamente? En el hogar. En el hogar, exacto. Entonces, de hecho, eso se nota muy fuerte en los niños chiquitos. Los niños chiquitos que crecen en el hogar se desarrollan mucho más rápido y más alegres que los que mandas a la guardería, donde están expuestos a todos estos diferentes cosas que no permiten que haya un momento en que decidas descansar y empezar a reflexionar y puedan verse las manos siquiera o algo así, ¿no? Entonces, el hogar está bajo ataque por el teléfono, por todas estas cosas que te hacen continuamente pensar en lo que está afuera. ¿No es eso lo que querían los griegos? O sea, que te olvides de las cosas que te hacen tú mismo para que te conviertas en la mejor imagen de lo público, de la apariencia, ¿no? Ahora, el helenismo era sacar al judío de ese reshuta yahid, de ese dominio privado, para donde va a florecer la Torah, para exponerlo a ese dominio público total, en donde un persa y un afgano y un macedonio y un italiano del sur, van a ser todos griegos. Sí, porque también es importante que el hogar no es nada más entre las cuatro paredes, o sea, el edificio. Porque tú te puedes meter a otro edificio como el del trabajo, o otro edificio como a un museo o lo que sea, pero aún así tienes las condiciones del, de lo de afuera, porque en el trabajo tienes que contestar a los demás, tienes que estar pendiente de tu trabajo, y si vas a algún museo o algo, pues vas a eso, a ver el museo y eso. No hay tiempo, no es un espacio para ti. Ajá, ajá, exacto, exacto. Y lo interesante de esto es que hay un principio en la Torah que es Atzanu alechet im Hashem Elokeja. Irás, y se traduce como humildemente, ¿no? Pero estamos hablando de la palabra tzanua, o sea, irás como discretamente caminando con tu Dios. Eso es lo que dice. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, necesitas encontrar el lugar
donde puedas encontrar ese lugar Tsanua, que no se debe revelar. Y por eso, y esa es la parte interesante de Hanukkah, Hanukkah y Purim son las únicas mitzvot, las únicas fiestas o todo eso que se hacen públicas, que se hacen a la luz, que muestras las cosas. Generalmente Shabbat es en una casa y la gente no sabe si realmente estás en Shabbat o no estás en Shabbat. La comida, o sea, todo se hace en privado, ¿no? No vas a encontrar grandes sinagogas, o sea, eso es una... Que encuentres grandes sinagogas tipo en Viena o en Budapest o en lo que sea, en Gran Bretaña, es una corrupción del mundo. O sea, nunca vas a encontrar las grandes sinagogas como las grandes catedrales. ¿Por qué? Porque simplemente un minyan se reúne en una casa o en una oficina y ya, y continúas con el mundo después. O sea, a rezar y ya. Entonces, Las fotos de Instagram de Shabbat. no, Instagram de Shabbat, por supuesto que no. Eso estaría tremendo. Pero esa es la idea, que no sea, o sea, la publicación de todas estas va en contra de ir tzanúa, ¿no? Ir de forma tzanúa, caminando con tu Dios. Entonces es algo que se hace ahí, o sea, que se hace interno, ¿no? O sea, que es un trabajo que tienes que hacer interno para que quien crezca no sean tus músculos, sino tu alma, ¿no? O sea, que es lo que el ser humano hoy no tiene la capacidad correcta para hacer que crezca. Entonces, un problema que tenemos también es que el helenismo lo que busca es convertir a los milagros en hechos predecibles, ¿no? En causalidad, estadística, aleatoriedad, ¿no? Pues cuánta posibilidad tenían los rebeldes judíos de vencer a los ejércitos griegos. Bueno, había una en un millón, pero bueno, esa estadística es la que no, o sea, que estas cosas que son extraordinarias, convertirlas en ordinarias, ¿no? O en sucesos aleatorios y en darles tantas explicaciones comunes que borres el nombre de Dios. ¿Qué es eso? Las fotos de Instagram de Shabbat. Ah, bueno, digo, está bien. De nuevo, o sea, ¿para qué necesitas una gran sinagoga? O sea, ¿qué necesidad tienes para tener una sinagoga grande? No cumple ninguna intención. O sea, es nada más copiar a las demás naciones. Eso sería tu intención por hacer una gran. No hay obispos, no hay eso, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa? El milagro tiene un problema, que cuando el milagro sucede es un milagro, pero después ya no hay milagro. El milagro deja de ser milagro cuando ya pasó. Ese es un problema que tenemos como seres humanos y que el helenismo se nutre de eso para poderse convertir no, pues no hay milagros. Todo es predecible, todo es estadísticamente articulable para quitarle su magia, digamos. Y la idea es que entender el milagro es verlo. O sea, que tú puedas no ver el milagro, entender o oír del milagro. Entender el milagro es verlo continuamente y por eso necesitamos símbolos como las velas para entender que el milagro está sucediendo a diario. Ejemplo, por traer el ejemplo de Israel, ¿no? Israel se enfrenta a enemigo tras enemigo tras enemigo y suceden milagros a diario. 1700 misiles que no muere nadie. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo sucede que nadie muera? ¿No? O sea, y bueno, dicen, no, pues es que hay un sistema de defensa, una cúpula de hierro, no sé. Bueno, sí, pero sucedió, y hay un milagro ahí sucediendo continuamente, ¿no? Siria colapsó en menos de una semana. O sea, un país que tiene armas químicas, que podría haberlas usado contra Israel, que es aliado de un país que ha estado intentando desarrollar armas nucleares para destruir Israel y Estados Unidos, colapsa inmediatamente. ¿Eso no es un milagro acaso? O sea, ¿cuándo se ha visto cosas así? Al mismo tiempo que tienes, por ejemplo, a Rusia y Ucrania peleando ya 3 años sin poder avanzar kilómetros, ¿no? O sea, ¿qué es entonces todo esto? La magia del milagro es el temor al futuro, sin duda, ¿no? O sea, temes a lo que vaya a pasar, por tanto ves el milagro sucediendo, ¿no?
Y recordar el pasado no termina siendo, o sea, recordar el pasado le resta ese milagro. O sea, el milagro, es muy difícil que el milagro sobreviva después de que ya pasó. Si bien sucedió, pero el milagro también existe en nuestra cabeza, pues, o sea, no tiene esa dimensión donde sí sucedió, pero también tiene que suceder en nuestra cabeza para que reconozcamos que es un milagro y no solo una causalidad estadística. Porque entonces no sería un milagro, simplemente sería un hecho. Así como el respirar. Que el que respiremos no sea un milagro es nada más nuestra posición de verlo no como un estandarte, no como algo que dice Dios, vean cómo les otorgo vida, sino como una, pues eso sucede y se acabó. Y no hay ninguna cosa. Entonces la idea es eso, mantener esa magia, pues. Y para mantener esa magia, entonces necesitamos de esas velas y de esa actividad, ¿no? Para poder continuar ese entendimiento de que hay que observar los milagros continuamente, ¿no? Esa es la esencia misma de Hanukkah. De nuevo, es un milagro chiquitito, es nada más que un aceite dure más de la cuenta, wow, ¿no? Chiquitito que todo el mundo festeja. Que el mundo festeja, ¿no? Y que además lo festeja gente más allá que Shabbat, que es un mandamiento mucho más pesado y grande y lo que sea. Entonces, ahí es donde radica esta diferencia, ¿no? Nosotros no vemos la esencia de lo tzanúa. Y está bien que no la veamos. Y no vemos lo de lo mustar, pero lo mustar tenemos que ir a sacarlo, o sea, ir a revelarlo para... O sea, esa es nuestra tarea. Nosotros estamos jugando a las escondidillas con Dios, ¿no? Y esa es la actividad favorita. Esa debe ser nuestra actividad favorita. Y por eso dice Rav Huna, aquel que es meticuloso con Hanukkah puede tener Talmidei Jajamim, de hijos. O va a tener Talmidei Jajamim de hijos. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando a observar los milagros. Y aquel que observa los milagros y que se pone lentes de Torah va a querer entender los milagros. No de una forma de causalidad para poderlos deshacer, para poder desbaratar el milagro y convertirlo nada más en una sucesión de hechos aleatorios, sino para entender la profundidad de ese milagro. Eso es Hanukkah.